Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas, a todos. Les queremos agradecer por acompañarnos una vez más a una nueva emisión de La Náusea TV. En esta ocasión tenemos el privilegio de que nos acompañe Varenka Servín, quien se incorporó desde nuestra última mesa de análisis y va a estar formando parte de la rotación de La Náusea Televisión, y Rafael de la Garza, quien ha sido ya participante en distintas de nuestras mesas de análisis. Les agradezco a ambos que se hayan prestado para este pequeño ejercicio que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Y bueno, básicamente voy a permitirme introducir el tema que queremos discutir, y tiene que ver precisamente con el proceso electoral del 2021, y posteriormente vamos a platicar un poquito sobre el proceso de selección de candidatos del partido pues, que está en el poder, que es el partido de Morena. Consideramos que es el momento preciso para empezar a hablar del proceso electoral antes de que empiece toda la vorágine de campañas electorales y demás. Pues creo que es un buen momento, que es pertinente que empecemos a discutir sobre estas situaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el contexto en el que se dan estas elecciones. Normalmente se dice que las elecciones que son de carácter intermedio son elecciones menos recurridas, elecciones con menos participación. La pregunta sería, hasta cierto punto, si esta es una elección intermedia normal o hay condiciones específicas y coyunturas distintas que nos permitan elaborar ciertas conclusiones. Yo me voy a permitir nada más dar algunos datos generales sobre qué es lo que está en disputa. El INE y diversos actores políticos han insistido en que se trata de las elecciones más grandes de la historia de México. En términos cuantitativos, eso es estrictamente cierto. En términos cualitativos, les tocará a nuestros analistas discutirlo. Pero sí, evidentemente en términos cuantitativos, pues creo que es la primera vez que se tienen elecciones en las 32 entidades federativas de manera simultánea, algunas de carácter local y evidentemente la Cámara de Diputados, y que es de carácter federal. Se trata de un proceso que empezó en septiembre del año pasado y que va a llegar a su punto de cumbre el 6 de junio de este año. Entonces, bueno, en ese sentido lo que está en disputa son 15 gobernaturas locales, y se la cuenta por ahí 642 diputados locales de mayoría relativa, 421 diputados locales plurinominales, es decir, tenemos en el país más de 1,000 diputados locales que están en disputa. Y obviamente los del Congreso de la Unión, que son 300 diputados federales de mayoría relativa, y los 200 pluris. 1,926 alcaldías del país están en disputa, de los más de 2,000 municipios que tenemos. Entonces, el Estado de México, Puebla, Veracruz son en donde más cargos políticos están en disputa. Y bueno, básicamente la pregunta para ambos iría en ese sentido. ¿Qué podemos decir respecto a este proceso electoral? Alguna ocasión discutimos acerca de la democracia de manera general, y pues coincidíamos hasta cierto punto que la democracia electoral tiene sus límites, pero no deja de ser un momento importante de la participación política, sobre todo si consideramos que es el momento en el que se pueden institucionalizar o llevar a cabo ciertas modificaciones o ciertos aspectos que sean relevantes. Iniciaría contigo, Rafael, para que nos pudieras dar tus impresiones en este sentido. ¿Qué podemos decir respecto a este proceso que ya lleva un tiempo y que faltan unos meses para que concluya? Hola, Vare, hola, Héctor. Eh, Gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, yo creo que la parte cualitativa de lo que viene, podríamos plantear tres cuestiones que me parecen importantes. En primer lugar, continúa esta política de alianzas. Inclusive podríamos decir que de alguna manera se fortalece con las nuevas alianzas entre los partidos de oposición al gobierno federal, y por su parte el partido gobernante mantiene la lógica de las alianzas con tirios y troyanos, es decir, con partidos y con sectores y con grupos, ¿no? Localizados y representados por candidatos de distintos colores. Entonces, esto me parece sustancial, porque básicamente parece que esta política de alianzas desde el gobierno federal se mantiene, tomando en cuenta el éxito que tuvo en la última elección en el 2018, pues evidentemente es una fórmula ya aprobada, y obviamente esto nos pasaría a la segunda parte, ¿sí? Que es la polarización. La lógica es esa, se mantiene, se profundiza incluso, ya que tenemos ahora al PRI, al PAN, al PRD, básicamente conformando alianzas
en buena parte del país, ¿sí? Dado el enorme fracaso, la derrota histórica del 2018. Entonces esto básicamente profundiza en la polarización, ¿sí? Y lo que tenemos es básicamente dos grandes coaliciones que se enfrentan, ¿sí? Esto tiene consecuencias, sobre todo en términos de definiciones programáticas, de propuestas. No es ese el tenor de estas elecciones, ¿sí? No vemos hasta el momento, yo supongo que después saldrán algunas propuestas, pero obviamente, dada la enorme diversidad en estas alianzas, pues es difícil encontrar una ruta, ¿sí? Más allá de la alianza con el presidente de la República, que nos permita discernir qué están persiguiendo, cuáles son los proyectos, tanto para las cuestiones de las diputaciones como para las 15 gubernaturas. Y en el caso de los ayuntamientos, pues habría que irlos revisando con calma. Yo ojalá tengamos oportunidad de hablar de la elección municipal aquí en Jalapa, porque es muy sintomática de esto que está pasando a nivel federal, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, esta lógica de polarización permanece con todas sus consecuencias, sobre todo con discursos, un diálogo de sordos, con cero debate, con cero proyectos. Es básicamente una cuestión de ganar, ¿no? Y entonces lo demás pasa a segundo término, con lo cual se confirma una lógica electoral que ya viene de algunos años y que no es privativa de los que están hoy en el gobierno. Y esto, como les comentaba, nos lleva precisamente entonces a la estigmatización, ¿sí? De una lógica más democrática, más abierta, ¿no? Lo que básicamente tenemos es el desnudo combate por el poder. Eso es lo que tenemos y por lo tanto lo que vamos a ver son campañas con propuestas totalmente fuera de contexto muchas veces, altisonantes, con descalificaciones personales, y bueno, pues esto no ayuda porque sin duda combate o debilita la legitimidad de los ganadores. Entonces, yo creo que estas tres cuestiones, la continuación de las alianzas, la polarización ideológica y política, y esta estigmatización de otras fuerzas que no participan en el ámbito electoral, como por ejemplo los movimientos, ¿sí? Y su descalificación, nadie quiere saber ni le importa, pues yo creo que es fundamental. Y ahí lo dejaría yo por el momento. De acuerdo, gracias, Rafa. Sí, yo creo que es fundamental eso que mencionas, sobre todo hubo muchos videos circulando, si bien la política en México nunca ha sido, nunca ha sido en términos de discutir demasiado en cuestiones ideológicas, pues creo que, yo no sé si decir pragmático o decir cínico, pero estas alianzas que son aberrantes en términos, suponemos, una cierta ideología de los partidos políticos todavía, son perfectamente entendibles, ¿no? Y en ese sentido, señalar, yo buscaba por ahí el dato, y son de las 300 diputaciones federales, que yo creo que es el aspecto central de esta elección, el mantener el control político del poder legislativo. Son 219 de los 300 distritos donde van en alianza PRI, PAN y PRD. Y todos fuimos testigos de esa derrota apabullante en el 2018, pero hay que recordar que en términos locales estos partidos mantienen una estructura fuerte, incluso en algunas ocasiones mayor en términos cuantitativos de nuevo a la de Morena. Por ejemplo, el PRI es el que más distritos lleva, no es el PAN, como podría pensar uno a primer bote. El PRI lleva 77, el PAN lleva 72 y el PRD lleva 70, es decir, damos por muerto al PRD, pero lo cierto es que en aspectos locales pues, mantiene una estructura todavía muy vigente. Entonces, hablaba yo de estos videos de candidatos que hablaban que las ideologías es lo que menos importa, precisamente porque lo que está en juego es esa disputa, como bien dices tú, polarizante entre dos visiones de país o entre dos maneras de entender cómo se debe llevar a cabo la política en los siguientes 3 años, en la segunda mitad del sexenio de López Obrador. Pero bueno, Varenka, te pediría tus reflexiones en este sentido. Gracias. Hola a los dos y hola al auditorio. Bueno, yo me quiero enfocar en tres cosas que me gustaría abordar. Me parece muy interesante el aspecto del contexto en el que se desarrollarán o que se está desarrollando este proceso. Y es que sí es importante considerar los números, las cifras que has mencionado, porque eso modifica dinámicas. Eso influye
las cantidades de dinero que se van a manejar, los recursos humanos que se requieren para movilizar en los 15 estados, lo de las gobernaturas, la cuestión de todos los congresos locales, todo lo que representa los congresos federales, ¿cuántos candidatos vamos a tener? Pues estamos teniendo todo lo que influye en movilización, todas las cosas que se están movilizando, que se van a movilizar, todo lo que significa y todo el movimiento de poder que significa eso, por una parte, que va a ser, que está siendo desarrollado en un contexto de pandemia, en un contexto en el que no se pueden hacer las movilizaciones, marchas, mítines, nada como lo hemos conocido, tendrá que ser respetando la sana distancia, las reuniones, habrá candidatos que quieran ir a tocar casa a casa y la gente pues ni siquiera los va a recibir. Habrá quien diga no o de lejitos, no sé, pero va a cambiar, está cambiando esa situación. Y la otra tiene que ver con que se debe considerar en este contexto todo lo que ha generado esta gran crisis o el conjunto de crisis que está generando la pandemia, porque ha aumentado considerablemente la pobreza. Estamos hablando de México, pero debemos considerar el aspecto global. Y, por ejemplo, en América Latina, la cantidad de pequeñas y medianas empresas que han quebrado representa el 99% de las pequeñas y medianas empresas de América Latina. El habitante, el ciudadano promedio de América Latina ya no es clase mediero, ya es pobre, porque tenemos 45 millones de pobres nuevos, 29 millones de personas más en pobreza extrema. Entonces, eso también influye en México y eso modifica, porque voy con esto al segundo punto, y es el descontento con la democracia. Si ya, por ejemplo, los datos del Latinobarómetro de 2018 decían el gran descontento de la democracia que se tiene en México, y en aquel entonces, hace un poco más de 2 años, el 88% de los mexicanos creían que solamente se gobierna para cúpulas y no para el bien común. Entonces ahora, con la crisis, con el desempleo, con todo, ¿qué pasa? Y por último, el debate que está también en términos de la democracia, el juego o la crisis que está sufriendo la democracia en términos de representatividad, que se está contraponiendo. ¿Qué es la profesionalización de la política o la viabilidad, la importancia, las bondades de la profesionalización de la política versus el tipo de candidatos que se están eligiendo? No tanto las candidaturas ciudadanas, sino el tipo de candidatos por los que está optando los partidos políticos. Y hasta ahí lo dejo. Sí, gracias, Vare. Digo, creo que ese aspecto que mencionas es fundamental, en tanto lo que representó el triunfo de López Obrador fue, digamos, una inyección a esa política democrática que ha estado tan desprestigiada, sobre todo para el caso mexicano, y bueno, pues es un aspecto generalizable para toda América Latina y para muchos países del mundo, pero López Obrador pues sí representó en ese momento, insisto, una inyección de ánimos a mucha gente que de pronto estaba dispuesta a participar en política, y lo hemos comentado en algunas ocasiones, estos ejercicios constantes de politización desde la mañanera y demás, pues creo que va a ser una buena medida las elecciones, estas elecciones intermedias, a ver qué tanto se sigue manteniendo esa confianza o esa, no sé, esa renovada esperanza en la democracia como una cuestión abstracta que pueda influir en la vida pues, de quienes habitamos en este país. Y como bien decías, la cuestión de la pandemia, si las elecciones siempre han sido hasta cierto punto discriminatorias, es decir, no todos, si bien todos somos ciudadanos de manera formal, pues lo cierto es que a la hora de ejercer derechos, eso ya no aplica de manera universal. Y como bien dices, esta cuestión de la pandemia, pues va todavía a profundizar esas brechas de desigualdad, qué tanto se va a poder participar. Tienes razón que ese contexto, pues estamos suponiendo que se van a poder celebrar elecciones en una relativa normalidad, pero lo cierto es que no sabemos, si bien parece que se van controlando las cosas, no sabemos todavía en junio cómo va a estar esta situación y pues habrá que tenerlo en cuenta. Quisiera que pasáramos al segundo tema, que tiene que ver precisamente con esto que comentabas al final, Varen, que es la selección de candidatos, y aquí sí quisiera yo que nos concentráramos específicamente en el caso de Morena, por lo que significa y demás.
Yo he escuchado académicos que a lo mejor nunca participaron directamente en política, pero he escuchado académicos decir, este sí es mi gobierno. Esta es la primera vez que yo sí me siento representado por un gobierno. Y si lo dicen académicos, pues evidentemente gente que se está adentrando apenas en la política, pues será un sentimiento que se pueda compartir. Y como bien dices, a veces la selección de candidatos, pues como que no lleva ese correlato entre estas dos situaciones. Entonces quisiera que nos concentráramos precisamente los mecanismos de selección de candidatos del partido en el poder, que es el partido de Morena. López Obrador insiste mucho en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero pues si lo viejo no termina de morir es porque sigue alimentándose bastante bien y lo vemos precisamente en esta selección de candidatos. Pienso nada más de los 15 candidatos a gobernadores, a las gobernaturas de los estados. 13 de ellos tienen antecedentes en otros partidos políticos. Y está bien, sí, no podemos satanizar a alguien porque perteneció al PRI hace 20 años, pues cuando era la única opción, ¿no? Pero de todos modos algo dice respecto al movimiento o este movimiento partido. ¿Qué pasa con ese movimiento partido? ¿Funciona de verdad como un movimiento o se está partidizando más en estos términos de la política institucional que siempre hemos tenido, lamentablemente para México? Rafa, te pediría tus impresiones en este sentido respecto a Morena. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, aquí es claro en la manera en la selección de candidatos del Partido Morena, la lógica del poder. De lo que se trata es de ganar, señores. Aquí no vamos a arriesgar para darle candidaturas a cuadros morenistas que no tienen ni los recursos materiales para llevar a cabo una campaña, ni ¿sí? La popularidad o el ser conocidos por el electorado, que es, digamos, las dos claves para básicamente, cuando menos, competir en una elección. Básicamente la lógica es, ¿tienes dinero para las campañas? Porque Morena no te va a dar. Estamos, acuérdate, en pandemia, Morena en realidad incluso parte del dinero que le dio el INE lo dedicó a las vacunas. No tenemos muy claro cuánto fue, pero lo cacarean fuerte y creo que parte lo hicieron. Entonces no va a haber muchos recursos para campañas, ¿sí? Lo cual, de alguna manera, la pandemia los ayuda porque, como decía Vare, las movilizaciones, las tortas y esto y el otro, pues en realidad no va a haber mucho espacio para hacerlo. Y además, pues Morena tiene ya 3 años con programas, ¿no?, focalizados, más toda la cuestión de la vacuna. Entonces, básicamente, sí, los dirigentes de Morena y el presidente dicen, a ver, señores, lo que necesitamos es gente que tenga dinero y pague. Y que además tenga popularidad, tenga base social, como se dice, y entonces no nos importa si es de chile, de dulce o de manteca. Pero se repite lo mismo que vimos en 2018, no van a ser los cuadros, es más, no hubo ni tómbola, y ahora ni tómbola hubo, porque bueno, antes cuando menos la tómbola, pues era un poco para limar ahí asperezas con gente que ha estado trabajando a ras de suelo y que pues piensa que se ha ganado un esfuerzo, tomando en cuenta la enorme cantidad de puestos que hay de elección popular. Y esta lógica, ¿sí? Dentro de esta visión, si tú quieres, cínica de la política, no es nueva. Mira, en los tiempos en que el general Cárdenas era el secretario de guerra del general Calles, ¿sí? El general Cárdenas se dedicó en Veracruz, es lo que estaba viendo, a desarmar a todos los campesinos que el general Tejeda había armado y que básicamente estaban armados para defender sus tierras de los terratenientes y claro está, también para fortalecer políticamente al gobernador, en este caso al general Tejeda. El general Cárdenas, sí, básicamente fue el que inicia ese desarme, con lo cual se viene una contrarrevolución en Veracruz, encabezada entre otros grupos por la Mano Negra y que permite que Miguel Alemán Valdés llegue al poder en Veracruz. Y el general Cárdenas, sí, por ahí, no tengo la fuente, pero si quieren luego se la paso. Básicamente el general Cárdenas es un agrarista, pero del ala moderada, no del ala radical como Tejeda. Y él, según algunas fuentes, básicamente lo que dice es, si perdemos el poder, no vamos a poder cambiar nada. Si nos sacan del gobierno por ser radicales,
no vamos a poder beneficiar ni vamos a poder sacar adelante las demandas de la Revolución Mexicana. Bueno, guardadas las distancias, y 70 años después, esa es la lógica, a mi opinión, de Andrés Manuel y de Morena. La única garantía de que cambiemos, de que mejoremos, es que nosotros estemos en el gobierno. Y si para eso necesitamos candidatos impresentables, con colas enormes, ¿no? El caso de Nuevo León, el caso de San Luis Potosí y el paradigmático que es el caso de Guerrero, no importa. Y si me tengo que pelear con un sector de las mujeres de este país, me lo echo al pecho. Porque lo importante, y es algo que ustedes no entienden, es que tenemos que mantener el poder para que la agenda del cambio siga. De otra manera, si nos radicalizamos o si descuidamos la lógica electoral, ¿sí? Corremos el riesgo de quedar otra vez en la oposición, ¿sí? Y entonces no vamos a poder ayudar a la gente. Y eso es básicamente la lógica, ¿no? Entonces, el caso Salgado Macedonio es más que evidente, más que es impresentable, es un candidato impresentable, con un largo pasado y con desastrosos resultados en Guerrero, incluso cuando fue alcalde de Acapulco. Pero bueno, pues así es como están las cosas y pues todo el mundo le echa la culpa al presidente del partido, pero no se confundan. El que manda es el que está en Palacio Nacional y él es el que toma ese tipo de decisiones. Yo lo dejaría ahí. Y coincido, y creo que lo importante pues será eso en ese sentido, porque pues las previsiones hasta el momento parecen indicar que sí se va a lograr mantener esa mayoría en el Congreso, que insisto es la parte medular de esta elección, aunque las gobernaturas pues tienen sus cotos de poder, sobre todo tienen recursos y demás, pero lo fundamental en este aspecto es mantener el control del poder legislativo, que incluso mucho se ha debatido en términos institucionales y legales, que es una mayoría artificial, que está conseguida y mediante ciertos artificios y demás con movimientos de legisladores. Pero pues creo que eso es lo fundamental. Ahora yo no estoy tan seguro y eso es lo que deseamos ver todos, pues que efectivamente si se mantiene ese control en el poder legislativo, pues que veamos reformas profundas de verdad, no, no pequeñas reformitas por aquí y por allá, sino lo que decía yo en el programa pasado, es decir, no podemos hablar de una cuarta transformación si no hay reformas estructurales concretas que deshagan esas reformas que se publicaron durante los sexenios de Calderón, de Peña Nieto y demás. Pero bueno, quisiera yo introducir aquí una cuestión pequeña sobre el aspecto más formal o más institucional del proceso de selección. Se entiende que es un nuevo partido, se supone que representan el cambio político en México, y sin embargo vemos una opacidad completa en el mecanismo de selección de candidatos, es decir, nadie sabe quién hace las encuestas. Ustedes preguntan, o yo he escuchado a candidatos a los que se les cuestiona quién hace las encuestas y ni siquiera los mismos candidatos lo saben. Entonces, esa es la pregunta, ¿quién hace las encuestas? ¿Quién lleva a cabo mecanismos de verificación de estos procesos cuando se supone, al menos en teoría, que el partido pues es algo distinto a lo que ya hemos tenido? Pero bueno, el caso de Salgado Macedonio, me voy a permitir leerles el comunicado que salió el día de ayer, viernes 26 de febrero, por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Después de una larga discusión sobre el ámbito de su competencia, la Comisión Nacional determina que los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados, por lo que no pierde sus derechos políticos. Pero la Comisión Nacional de Elecciones deberá reponer el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que vamos a esperar tantito a ver si baja la crítica y demás, y después reponemos el proceso, muy seguramente con el mismo candidato, con todo lo que ello conlleva. Entonces, bueno, esas son partes de los claroscuros que siempre hemos mencionado dentro de la famosa cuarta transformación. El partido sigue reproduciendo los mismos mecanismos opacos, se entiende obviamente la perspectiva pragmática, cínica o llámesele como se le quiera llamar, pero pues si no empezamos a debatir qué es lo que pasa al interior de Morena, quién toma las decisiones, quiénes participan, pues creo que no esperan exactamente cosas muy halagüeñas. Barenca, tus opiniones en este sentido para... Listo, gracias. Bueno, me quedo con esto último que mencionas del caso Macedonio. Inevitablemente pega, afecta en muchos sentidos a Morena o incide, afecta a Morena e incide en toda esta discusión y beneficia también a la oposición, porque hay muchos elementos, no solo el grupo de mujeres feministas, distintos grupos han utilizado este elemento para atacar, que lo que mencionaba el doctor Rafael,
la cuestión de que no les importa quién sea, con tal de que gane, con tal de que traiga votos, y lo hizo muy palpable. ¿Es o no es, o es a medias tintas? No lo sé, pero lo hizo muy palpable y puso en charola de plata así de, mira, no importa quién, metemos a este individuo, pero también hay una cuestión importante y es que además de que no se sabe quién hace las encuestas, cómo se hacen, cuáles son los criterios, pues parece que si este señor venía teniendo una trayectoria, ¿por qué seguía? ¿Por qué sigue teniendo fuerza? ¿Por qué fue considerado? Fue considerado como alguien con fuerza, independientemente de su ética como persona y de la porquería que puede ser. ¿Por qué seguía teniendo fuerza en Guerrero? O sea, ¿qué tiene Guerrero que sigue eligiendo a este tipo de personalidades? Y traslado la pregunta a todo el país, por una parte. Yo creo que esto sí va a tener implicaciones y va a seguir sonando y va a seguir afectando y va a seguir lastimando a los morenistas, pero a las personas que realmente creen en Morena, a las personas que se sintieron identificadas con Morena, a las personas que siguen los ideales de Morena, que digan, oye, espérate, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde está la transparencia? ¿Por qué no? O sea, se empieza en casa y, y qué está pasando en casa. Eso por un lado. Y por lo otro es que deben ser muy selectivos y finos en cómo manejan todo y en la selección, porque creen que está sucediendo y que tienen lo mismo que en 2018. Y si bien la figura presidencial tiene mucha aprobación, en enero se mencionaba que tenía que el 62% en una encuestadora. Morena, de acuerdo al Financiero, tiene el 38% de aceptación, el PAN el 11%, el PRI el 10%, pero aquí la cuestión es que no se confíen porque están mostrando que al tener el poder, al tener la confianza, al tener la mayoría, al tener la aceptación, están cayendo en los vicios, no están considerando todos los elementos, no están considerando a su militancia y lo más importante es que no están considerando los valores que tanto defienden, los valores de repudio a la oposición eh, y no están considerando el, el ser valiosos, el ser, puede sonar muy utópico, pero ser el éticamente correctos, al menos al interior. Gracias, Vare. Sí, de acuerdo, ese es el punto. Y los tan cacareados 30 millones de votos, pues son precisamente gente que hizo trabajo de base y que no se ven representados en este tipo de candidatos, ni hablar. Y también el presidente, lamentable, las declaraciones durante todos esos días que estuvo hablando del caso en las mañaneras, completamente descolocado y con una ignorancia que hizo preocupante. Pero bueno, sin más, pues como bien dices, están los antecedentes inmediatos de Coahuila y de Hidalgo, que si bien no eran elecciones tan trascendentales, pues vimos lo que pasó con Morena en esas dos elecciones que se dieron el año pasado. Y pues como dices, ese riesgo está latente, algo así puede suceder. Insisto, probablemente no pierda la mayoría del Congreso, pero sí va a salir golpeado después de este proceso de selección de candidatos. El caso de Nuevo León es también y una persona que explícitamente ha reconocido que ha sido priista siempre, que va a seguir manejando el esposo y demás. Y pues es complicado en ese sentido. Quiero agradecer a ambos y pedirles una breve reflexión de un minutito para que podamos cerrar esta mesa de análisis. Y nos despedimos. Empiezo contigo, Rafa. Sí, bueno, como lo comentábamos en otros programas, si se sigue pensando que la institución de Morena debe ser un partido, un movimiento, bueno, pues con esto la verdad vemos cada vez menos posible, porque no solamente no designa candidatos que son antimovimientos, sobre todo de movimientos fuertes, el movimiento más importante ahorita en el país y en Latinoamérica y en buena parte del mundo es el movimiento feminista, y sigue dando de trompicones, como tú decías, la última de
¿Del pacto? No, pero pues sí, yo ya tumbé el pacto por México y mi señora ya me explicó, pero parece que no le explicó bien porque no, o no le cae el 20 y en el colmo acude a la vieja, ¿no? Táctica de culpar al extranjero. No, pues es que eso viene de fuera. Pues aquí nosotros no tenemos ese problema, etcétera. Cada vez le cuesta más trabajo, ¿sí? Lidiar con una oposición que si bien es minoritaria en el sector de mujeres, aunque habría que comprobarlo, porque es cierto que no todas las mujeres pertenecen al movimiento feminista, aunque está creciendo de manera considerable e importante. Él sigue sacando sus cuentas y dice, pues a mí me ajusta y me sale y pues voy a seguir con esta lógica. Entonces, bueno, pues esa es básicamente, como les decía, como lo comentaba, la lógica del poder. Y sí, la otra parte es lo que mencionaba Vare, que es que las condiciones de 2018 no son las mismas hoy en 2021, no solamente porque el efecto López Obrador viene ahora de fuera, no va a estar en la boleta, sino porque además las condiciones de la contingencia sanitaria ha generado que mucha gente esté en una situación precaria con respecto a su vida, ¿no? Y a la reproducción de su vida material. Y esto tiene o puede tener consecuencias, ¿sí? Y generar un descontento que nos muestre que a lo mejor puedan lograr mantener la mayoría en el Congreso, pero no necesariamente ganar todas las candidaturas en la gubernatura, que es la gran apuesta. Sí, esa es la gran apuesta, porque si se ganan esas 15 candidaturas, esas 15 gubernaturas, está pavimentado básicamente el camino para el triunfo electoral, ¿sí? De las próximas elecciones presidenciales, porque sabemos que los gobernadores son operadores políticos, ¿sí? A chuecas o a derechas. Entonces, son dos frentes en los que parece que de entrada la perspectiva, tal como lo comentaban, es favorable, pero las condiciones han cambiado y a pesar de que se está empezando la vacunación de manera muy apropiada, en el momento perfecto, ¿sí? Las condiciones económicas no van a cambiar porque la gente esté vacunada. Eso va a tomar un poco más de tiempo y esto, como decía Bill Clinton, es la economía, estúpido, es la economía. Pues sí, en Estados Unidos y en todos lados. Entonces, bueno, pues como dijo el ciego, veremos, ¿no? En todo caso, la perspectiva apunta a que el contexto es diferente, ¿sí? A que se mantiene cierta lógica, lo cual genera un desgaste, y a que eventualmente lo que está en la mente es la sucesión presidencial, ¿sí? En 2024, y esto de alguna manera va a definir en parte lo que va a suceder dentro de 3 años. Gracias, Héctor. Gracias, Rafa. Vale, igual tus últimas opiniones para que podamos despedirnos del público. Gracias. Bueno, yo quiero hacer énfasis en la crisis de representatividad. Se hace más evidente la crisis de los partidos políticos y que están dando, ya venían haciéndolo desde hace varias elecciones, pero son más evidentes sus patadas de ahogado. Y entonces, ya que no, ahorita no está importando las propuestas, no se está hablando de propuestas, se está hablando de quiénes son los candidatos. Y la cuestión es, los partidos políticos, al no tener la capacidad, al no poder ofrecer lo que la ciudadanía necesita, están jugando con las emociones, los sentimientos, la reputación y sí, con algo muy sensible y muy fino que es la gente querida, los deportistas, Blue Demon, Paquita la del barrio. O sea, ¿quién no va a decir, Paquita la del barrio me representa? O sea, ¿quién no? ¿Y a qué costo van a conseguir votos? Pues a costo de una calidad y de un buen gobierno, porque, por ejemplo, ella misma dijo, pues yo no sé de qué se trata, pero me van a ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las formas de gobierno? ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad? El que ganen, el que tengan sus curules, el que tengan puestos, el que hayan ganado ciertas alcaldías, va a tener un costo
en cómo va a ser la próxima administración pública de los distintos lugares. Por lo tanto, esto abre un debate o debería abrir el cuestionar sobre la responsabilidad de los partidos, de que se hagan responsables de los candidatos, la responsabilidad de los candidatos y agregar otros mecanismos de rendición de cuentas. Gracias, Y Vare. hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Vare. Sí, fundamental esto último, ¿no? Pues ver hasta qué punto Morena puede constituirse en algo distinto, y en ese sentido, pues el proceso de selección de candidatos tiene que ser una parte fundamental, porque se está perdiendo, como bien comenta Rafa, la parte del movimiento. Nos estamos quedando con lo más rancio de las tradiciones autoritarias de los partidos políticos para el caso mexicano. Pero bueno, yo no le invito a votar, yo no le invito a reflexionar su voto, esa es chamba del INE, a mí no me compete, pero sí le invito a seguirnos acompañando en los programas de La Náusea TV, donde, bueno, esperamos poder abonar un poco a la reflexión política, a las cuestiones que nos trascienden. Si bien las elecciones nos podrán gustar más o menos, o bastante menos, pues no dejan de ser un momento clave para la institucionalización de la política, y como tal, pues seguiremos por aquí echándoles un ojo. Gracias, Rafa, gracias, Vare, les mando un saludo y estamos pronto por acá.